Resentida, perversa, por momentos desquiciada, la jefa de la banda. Eduardo Feynman, dice que es periodista. Es aficionado a maltratar a los jóvenes estudiantes secundarios que reclaman por algún derecho. Trabaja en los medios macristas. Se sacó la careta, lo que quiere ella es quedarse con la capital. Horacio Rodríguez Larreta, opositor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los invito a ver el vídeo sobre este individuo. Cristina es la mujer que más daño le ha hecho a la Argentina. Alfredo Leucovich, ex Montonero, ex Todos por la Patria, dice que es periodista, también del grupo de Macri. Cristina Chorra multiprocesada. José Luis Espert, economista liberal libertario libertodo, diputado nacional, integrante del staff económico que asesoró a Mauricio Macri para su candidatura en el 2015. Ya sabemos cómo terminó su gobierno. Cristina es hoy una mujer enojada, muy sola, que busca impunidad. Jonathan Viale, hijo del famoso Mauro Viale, fallecido por COVID. El padre, aunque discutido por sus modos, era mucho más decente y objetivo que él. Es una pobre vieja enferma y sola, peleando contra el olvido, que ojalá que el tiempo la juzgue como la mierda que fue. Jorge Lanata, operador periodístico especialista en armado de causas contra Cristina y divulgador de fake news. Antes había sido un adalid de la justicia y la ética periodística. Todo cambia, decía el inefable don Julio Grondona. La misiva la tenía escrita. O le está fallando la memoria, o se la escribió el dueño del canal, Grupo Clarín, y se la dio en el momento. Cristina es muy resentida, brillante para el mal. Laura Di Marco, dice ser escritora y periodista, creo, poco conocida, trabaja en los medios controlados por Mauricio Macri. La naturaleza de Cristina es la destrucción. A este lo conozco pero nunca sé cómo se llama. Es operador de los medios de Macri. Ella tiene una personalidad patológica, es una mujer enferma. Nelson Castro, neurólogo y periodista de Clarín, inventor del síndrome de Ubris. Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina, si Cristina sigue en Argentina la Argentina se termina. Babiet Checopar, no se sabe qué es, aparte de machista, misógino y fascista. La reina de Tolosa, es la reina del mal. O hay Cristina, o hay Argentina. Viviana Canosa, periodista bebotera y ardiente. Promocionó la ingesta de dióxido de cloro durante la pandemia, tomando ella misma un brebaje que parecía jugo de pera. Posteriormente a ello, falleció un chiquito a quien los padres le suministraron ese tóxico influidos por los medios de comunicación. Ningún fiscal de oficio se atrevió a denunciarla por atentar contra la salud pública. Recientemente le pusieron los puntos en el Canal América, que últimamente quiere llevarse bien con el gobierno por sus negocios en la distribución eléctrica, por todos los disparates que decía y por promocionar los escraches de los violentos. Se hizo la ofendida y se fue, quejándose por la falta de libertad de expresión. Ahora busca empleo, y alguna candidatura, creo, pero seguro recalará en algún medio macrista. A la provincia vamos a tener que entrar con metra, a poco de ametralladora. No dijo por qué. Florencia Arietto, ex kirchnerista devenida en anti, abogada, buscando un conchavo en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, dentro de la horda de Juntos por el Cambio de Dólares. Aunque, todos sabemos que, dada su solvencia intelectual, su verdadera vocación sería la de vendedora ambulante de Coca-Cola, bola de flaire y churros. El Dipi, un cumbiero llevado a la fama por estos medios de la derecha, llamaba a colgar a uno de ellos, los kirchneristas, en la Plaza de Mayo. Una señora de bien, en una de las manifestaciones opositoras llenas de amor y buenas intenciones, clamaba que aparezca algún sicario que le pegue un tiro en la nuca a esa hija de, su buena madre. Estos son algunos ejemplos, muy poquitos por cierto, del linchamiento mediático desplegado por los medios de la derecha, ya desde su presidencia, contra la vicepresidenta. De esta manera, alentados por estos discursos de odio, no quiero ser poco original, pero no sé cómo llamarían ustedes a todo lo que acabo de describir, pequeños grupos cargados de violencia simbólica, comenzaron el pasaje al acto. Se registraron escraches frente al Instituto Patria, dirigido por la vice, utilizando megáfonos y tirando basura, por ejemplo, mientras un policía de la ciudad saludaba amistosamente a uno de los escrachadores, como así también a trabajadores estatales, al actor Pablo Echarri, cuyo apoyo al Kirchner
Rismo es público y notorio, etcétera, etcétera. También hubo un atentado con piedrazos al despacho de la vice en el Congreso de la Nación, rompieron vidrios, y alguno de los presentes, entre ellos la vice, pudo haber sido herido. No sabemos qué pasó con los agresores. Hay que sumar atentados a unidades básicas del kirchnerismo, la Cámpora, siempre demonizada, el Partido Nuevo Encuentro, el intento de asesinato de un candidato frente todista de la provincia de Corrientes, Miguel Arias, hasta ahora impune, y siguen las firmas. Mucho tiempo antes, durante el gobierno de Mauri, Cristina y su cuñada, gobernadora de la provincia de Santa Cruz, sufrieron otro atentado en la residencia oficial. Encontrándose ellas, la nieta de la vice y algunas personas del servicio, tuvieron que protegerse arrimando muebles contra la puerta porque los agresores pretendían entrar a la residencia, y nadie sabe cómo hubiera terminado el incidente. En las afueras de la casa pululaban unos periodistas del grupo Clarín. El día de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, un pequeño grupo de manifestantes violentos golpeó el auto del ministro. Asimismo, 2 de ellos la emprendieron en contra de Lautaro Maislin, periodista de C5N. Uno de ellos lo empujó y casi lo tira debajo de un colectivo que justo doblaba la calle en ese momento. Ambos 2 fueron recibidos posteriormente por la vecina del piso inmediato superior al de Cristina Kirchner, quien según sus dichos, le alquila una habitación a la abogada del grupo violento. Raro. La vecina de Cristina, como a ella le gusta llamarse, lo cual habla de la baja autoestima de este personaje, se expuso varias veces en ese canal, donde hace gala de sus dotes gebelianos, miente que algo queda, con total desparpajo y caradurismo. Bueno, estas conductas psicopáticas identifican a los agresores y teóricos de la derecha. Estos grupos además, decoraban sus protestas con guillotinas y bolsas mortuorias con el nombre de los distintos funcionarios y adherentes al kirchnerismo. Por último, voy a mencionar un espectáculo digno del Ku Klux Klan, en los que solo les faltaban las capuchas picudas con 2 agujeros para los ojos. Un grupo hacía una ronda con antorchas en la oscuridad de la noche, en la Plaza de Mayo, que luego arrojaron hacia la Casa de Gobierno, sin que la policía de la ciudad, como siempre, interviniera en lo más mínimo. Desde la Casa Rosada respondieron con un baño hidratante. Nadie sabe si hubo alguna denuncia. Pero mientras todo esto ocurre, resulta que para el discurso dominante, los kirchneristas son los violentos. Los que concurren a sus manifestaciones y cantan sus consignas con alegría son los violentos. Sin embargo, en una de las manifestaciones anticuarentena, fue siniestrado el móvil de C5N, lo quisieron tumbar y agredir a los periodistas, entre ellos, como siempre, Lautaro Maislin, en medio de insultos y amenazas. Al periodista de Comunicación Popular, Ezequiel Guazora, lo corrieron con intención de lincharlo y tuvo que esconderse en un comercio cercano. El mismo que recibió un palazo en la cabeza por parte de la policía de Larreta y fue trasladado por los militantes a un lugar donde pudiera llegar la ambulancia del SAME, el día en que Larreta puso vallas rodeando el departamento de Cristina y los militantes las tiraron al suelo. El resultado fue 4 puntos de sutura, por suerte no hubo un daño profundo ni conmoción cerebral. También la policía larretista trató de impedir el ingreso de Máximo Kirchner al domicilio de su madre, fue empujado e insultado por las denominadas fuerzas de seguridad, así como otros funcionarios del gobierno nacional. La prensa amarilla se quejó de la violencia sufrida por los policías de mano de los kirchneristas. En realidad los policías se cayeron al piso tratando de aguantar las vallas, y fueron asistidos, no agredidos, por los manifestantes. Esto se vio en la pantalla de la tele. Lo dicho hasta aquí es una información de contexto, que da cuenta de la situación preexistente al intento de magnicidio. Estos niños que protagonizaron el suceso más disruptivo en décadas, no vienen de un repollo, son el producto del accionar, insidioso y violento, de un poder político, mediático y judicial. Este accionar no debería existir en un Estado que pretende llamarse democrático. No obstante, y no es consuelo de tontos, la emergencia del neofascismo se verifica en los países centrales, Europa y Estados Unidos. Pónganse contentos los que quieren parecerse a esos países. Habría mucho más para contar, pero ya no me da la cabeza, así que vayamos a nuestro objetivo, el atacante de Cristina, Fernando Andrés Abad Montiel. En algún medio nos hicieron el favor de publicar su partida de nacimiento, y sin demora tomé una foto de la misma. En principio miramos la original configuración de esta carta natal,
llamada tipo Balde, esto es, un planeta focal que enfrenta al resto de los planetas, ubicados, en este caso, en el hemisferio occidental, referido a las relaciones con el mundo externo. El planeta focal es la Luna, que rige las emociones y las necesidades del individuo. Esto indica que en principio el sujeto está pendiente de sus propias necesidades y encuentra en el mundo relacional la satisfacción de las mismas, es decir, se sirve de los demás para satisfacerlas, no es dado a la acción personal sino a recibir de terceros, lo que el afuera provea. Pero además tiene su respaldo económico, Júpiter con buenos aspectos en la casa 8, de los bienes ajenos y las herencias. Sabemos que el sujeto vivía de los bienes heredados de la madre, alquiler de autos y departamentos. Uno de los exnovios de su pareja y cómplice, Brenda Eliarte, que lo había conocido por haber sido su inquilino durante un tiempo, lo calificaba de vago y manipulador. No parece estar lejos de la verdad. El sujeto tiene 4 planetas en domicilio, es decir, en la posición de máxima energía, 2 de ellos en casas de elevación, Júpiter y Marte en las casas 8 y 9, respectivamente. La Luna en Cáncer en su domicilio, al igual que Plutón en Escorpio en la casa 4, que es una dignidad todavía más especial por ser una casa angular. Luego vemos la conjunción Sol-Mercurio en la casa 7, con otra dignidad especial. Todo esto indica que el tipo iba a ser famoso, tristemente, pero famoso al fin. El sujeto es inestable emocionalmente, confuso y fabulador, Luna opuesta a Neptuno en la sexta. Probablemente tenga episodios de hipocondría, dado que la oposición se da entre las casas 6 y 12, de la salud. Esta oposición también habla de mentiras y ocultamientos, de peligro de confinamiento en alguna etapa de la vida, y quizás, de aspectos ocultos de la vida prenatal que el sujeto desconoce. Forma además una T cuadrada con Marte en la 8, casa de lo oculto y de las crisis, indicando actividades ocultas con tendencia hacia la violencia. La cuadratura de la Luna a los nodos indica cambios repentinos en los propósitos vitales y en las relaciones interpersonales. Plutón en la cuarta en oposición al mediocielo indica una ruptura familiar y una muerte, la de la madre en este caso, vividas como una afrenta del destino. Plutón, además con esta posición, representa una oposición destructiva hacia las figuras de autoridad. La madre aparece representada por el planeta Venus en la casa 5, presente en la niñez del individuo, pero siendo ella una persona desapegada en lo afectivo, viajera y con ambiciones de progreso económico, Venus en Sagitario con su regente Júpiter en casa 8. Si consideramos como significador del padre al Sol en la casa 7, este aparece como rival o enemigo. Su conjunción cerrada a Mercurio lo personaliza como alguien de ideas concretas, dogmáticas e inflexibles, considerando el fondo capricorniano. Pero como la casa 7 también representa el alter ego, estas características paternas se han integrado a su psiquis por identificación. La casa 5, está habitada, además de Venus, por la conjunción Saturno-Urano, que no es nada pacífica por cierto, ya que ambos planetas tienen naturalezas distintas, pero mal aspectados, en este caso con Júpiter en la casa de las crisis, constituyen otro significador de violencia y acciones abruptas e intempestivas, en las que Urano pretende romper las estructuras tradicionales. Volviendo al tema de la configuración planetaria de tipo Balde, esta suele tener el significado de una causa a seguir por el nativo. Siendo el nativo un solitario, Luna en casa 12, encontrará un reducido grupo de amigos o socios para su causa, que tendrán personalidades afines a la suya, mente concreta, inflexibilidad, dogmatismo y propósitos ocultos. En la carta relocalizada para Buenos Aires, no se encuentran grandes diferencias con la natal en Brasil. Solo aparece un quincuncio de Saturno al ascendente, que endurece aún más la rebeldía contra la autoridad, que habría aparecido ya desde la infancia del sujeto, casa 5. Veamos más en detalle la casa 6, del trabajo. Su cúspide está en Sagitario, con su regente, Júpiter, en la casa 8 y en Piscis. Sabemos que el sujeto vive de los bienes heredados, casa 8, cuyo origen primigenio es la actividad paterna. Júpiter hace una cuña con el Sol en casa 7 y el ascendente. Pero la casa tiene un segundo signo importante, Capricornio, cuyo regente, Saturno, se encuentra en casa 5, de las actividades especulativas. El resultado es que no trabaja sino que vive de rentas. Pero hay otro aspecto a considerar, en la casa 6 se encuentra Neptuno, como dijimos, opuesto a la Luna, y formando una T cuadrada con Marte en casa 8,
lo que indica actividades ocultas, en relación con mujeres, y con financiamiento de poderes económicos relacionados con el extranjero y con sectores de la justicia. La connotación marciana puede referirse también a la intervención de fuerzas de seguridad, policía, ejército, y la neptuniana a servicios de inteligencia, casa 6. Resumiendo, tenemos una personalidad contradictoria, que combina estados de confusión con cambios actitudinales y relacionales repentinos. Alguien que ha pergeñado en su intimidad solitaria la idea delirante de convertirse en un líder mesiánico, el héroe que inicia una transformación de lo que él considera como estructuras de poder. Si la pregunta fuese si se trata de un lobo solitario, la respuesta es clara en sentido negativo. El sujeto no crea las oportunidades, sino que espera que éstas vengan del medio ambiente externo. Y su carta es facilitadora de ello. En cuanto a la naturaleza de sus apoyos, además de sus compañeros ideológicos, viene de sectores del poder económico, político, judicial, y tal vez, además, militar o policial, casas 8 y 9. Revolución solar 2022. La revolución solar del nativo para el corriente año presenta una inversión del eje 4-10, y la distribución planetaria es aproximadamente la opuesta a la natal, con la mayoría de los planetas en el sector oriental de la carta. Esto indica que, al fin, el sujeto estará activo para concretar sus fines largamente soñados de trascendencia pública, fama y gloria. La casa 12 está habitada por Venus en conjunción con el Sol y a su vez este en conjunción con Plutón. Plutón viene transitando hace tiempo por el Sol natal, produciendo transformaciones profundas en su personalidad. En realidad trae a la luz aquello que el sujeto ocultaba. Pero no deja de ser algo que debe ocultarse al público, casa 12. El sujeto recorre las calles haciendo tareas de inteligencia, bueno, es una forma de decir, observando los movimientos de la vice, sus militantes, y su custodia. Saturno en conjunción con Mercurio en casa 1. Esta recorrida se hace de una manera poco convencional, fondo acuariano. Transporta los famosos copitos de azúcar. Nadie se explica cómo se pueden vender copitos de azúcar en una vigilia para cuidar a la vice, donde no hay niños pequeños. Tampoco se explica cómo, el gobierno de la ciudad, que detesta a los vendedores ambulantes, los deja tan tranquilos que realicen su actividad, que consiste en transportar los copitos y no vender nada. La conjunción Mercurio-Saturno hace una T cuadrada con Urano en la cuarta, anticipando que esa recorrida, aparentemente tranquila, va a terminar en una acción violenta, teniendo en cuenta la naturaleza contradictoria de ambos planetas, que además están conjuntos en la carta natal. También se registra un retorno de Júpiter, activando los deseos de grandeza del nativo, y trayendo recursos económicos, casas 8 y 2. Júpiter hace una cuadratura a los nodos. El sujeto muestra un exceso de confianza y un ego exacerbado. La luna conjunta al nodo norte expresa la colaboración de las mujeres para sus fines, así como Venus en 12, regente de las 7, que está representando a su pareja circunstancial y cómplice del atentado. Marte de revolución en tránsito sobre Urano natal, es otro indicador de acciones violentas. Por último, se observa un quincuncio de Neptuno, ubicado entre las casas 2 y 3, que representan el recurso, el arma, y la movilidad, manos y pies, respectivamente, al mediocielo, formando una configuración con Marte en cuadratura, que a su vez está en sextil al mediocielo. La combinación Neptuno-Marte es otra configuración violenta. El sujeto intenta realizar el disparo pero su acto resulta fallido. Tratemos de interpretarlo. Ya habíamos dicho que el nativo sufría de episodios confusionales, donde las emociones interfieren en la acción. El sujeto, dispuesto a disparar, se acerca al objetivo, pero ese objetivo no es, los políticos, no es, los kirchneristas, no es, los judíos, a quienes odiaba. El objetivo no es ni siquiera el padre, a quien probablemente odiaba también. El objetivo es, en ese momento crucial, solo una mujer. Y él no odia a las mujeres, por el contrario, son su apoyo, son para él un subrogado materno. Esa mujer podría ser su madre. Y entonces, una laguna mental le impide realizar la maniobra con la corredera del revólver. Dispara 2 veces, la bala no sale, intenta de nuevo con la corredera pero ahí es donde lo atrapan. Y sus sueños de grandeza terminan en un rotundo fracaso. Todo lo dicho aquí, por más que trate de analizar humanamente a este individuo a través de su carta natal, no lo es culpa de nada.
Es responsable de un intento de magnicidio y debe ser castigado de acuerdo a las leyes vigentes, de manera ejemplar. El día del atentado. Levantamos la carta del suceso, ocurrido el día 1 de septiembre de 2022 a las 8:52, en Capital Federal. Veamos qué información nos puede proporcionar esta carta, aunque en principio, por la gravedad del hecho, y su trascendencia pública, debería estar indicado con bastante claridad. El ascendente en Aries, con Júpiter en ese mismo signo y en casa 12 próxima a la 1, está indicando ya una acción, a la vez oculta y pública, con pretensiones de grandeza. Ella está en oposición a Mercurio, que rige la casa 3 de la comunicación, y sobre todo, de la movilidad. Esta oposición forma una configuración de cuña con Marte en la casa 3. Entonces, la acción desarrollada tiene que ver con un acto trascendente, por Júpiter, agresivo o violento, por Marte, y en relación con la movilidad, el disparo. Pero Marte también forma parte de otra configuración entre Júpiter, Marte y el Sol. Entre Júpiter y el Sol media un quincuncio, aspecto de pérdida. La intencionalidad del individuo no se cumple, algo falla, la suerte, Júpiter, no lo acompaña. Veamos el aspecto de T cuadrada con vértice en Saturno, regente de casa 10 y en casa 11, con la conjunción de Urano y el nodo norte en casa 2, en oposición al nodo sur conjunto a la Luna en casa 8. Sectores duros, por Saturno, los llamados halcones de la política, pretenden realizar un cambio uraniano libertario en el ámbito de la economía, casa 2, produciendo una crisis con probabilidad de muertes en los sectores populares, casa 8. Esto indica que el hecho no es más que un intento de golpe de Estado de características violentas y con represión, con probabilidad de muertes entre la población. Y finalmente, tenemos un dedo de Yod, otro indicador de la agresión, que se befifica entre los planetas Plutón en casa 10 y Neptuno en casa 12, ellos dos haciendo respectivos quincuncios a Venus en la 5. Poderes políticos y económicos, Plutón en casa 10 regente de la 8, en colaboración con servicios de inteligencia y o sectores conspirativos, Neptuno en 12 representa lo oculto en su casa natural. Ambos dos contra una mujer, Venus en 5, la vicepresidenta, rodeada de los sectores populares, casa 5. Se salvó por muy poco de ser asesinada. Si el hecho se hubiera concretado, estaríamos hoy en una situación mucho más grave que la crisis del 2001, y muy cercana a la disolución nacional. ¿Qué dijo la sociedad goriloide acerca del hecho? Bueno, hay que decir la verdad. Lo que nosotros los populistas hubiéramos dicho en su lugar, si el atentado le hubiera ocurrido a uno de ellos, o por lo menos lo habríamos pensado, que solo era un montaje. El tema es que los chiquitos revoltosos y violentos, con aires de asesinos heroicos, dejaron todas las huellas marcadas. Y eso es lo que se refleja en el estudio astrológico, la verdad del atentado. La cantidad de barbaridades que han dejado registradas en sus redes sociales y en sus teléfonos celulares, no deja dudas acerca de que estaban conspirando en contra de Cristina y planificaban su asesinato. Todo parece, sin embargo, muy precario, pero eso es lo que quienes los estaban asesorando y financiando querían aparentar, que es lo mismo que dijo Mauri, eran unos loquitos sueltos. En otro orden de cosas, cabría preguntarse, ante la ajenidad que manifiestan sus familiares sobre lo sucedido, cuál es el conjunto de subjetividades que se están constituyendo en el mundo de los millennials o centennials, como quieran llamarlos. Chicos influidos por un contexto mediático, me refiero a las redes, donde se les dice que no tienen futuro porque este país es una mierda, y lo único que pueden hacer es irse, que en cualquier parte del mundo se vive mejor que acá. Pero como ellos no tienen los recursos ni la educación como para emigrar, no les queda otro remedio que quedarse, destilando odio y agresividad. Luego se les dice que el mal de la Argentina es el peronismo, que gobernó prácticamente todo el tiempo, para lo cual la historicidad es necesaria, no saben ni una gota acerca de la historia contemporánea de la Argentina. Y junto con el peronismo el mal es el kirchnerismo, encarnado en la bruja mala y corrupta de Cristina. Muchos de estos pibes se criaron con los jueguitos electrónicos donde tienen que matar gente. Tienen que acabar con un enemigo, pero no saben por qué lo es. Juegan a ser mafiosos, por ejemplo. Estas son aproximaciones a la muerte y al delito. Lo que hace el universo mediático es proporcionarles un objeto, un target a quien aplicar esa carga agresiva. En los países del hemisferio norte, ese target pueden ser los inmigrantes, los musulmanes, los negros,
pero también los compañeros de escuela y la población en general, porque ellos serían los incomprendidos y excluidos del sistema. Entonces saldrán armados a matar gente o a atropellarla con algún vehículo, por ejemplo. Sin duda son subjetividades paranoides, incentivadas por el poder real que controla los medios. Para concluir, voy a destacar la actitud prudente y hasta heroica de los militantes, que redujeron al atacante sin agredirlo y lo entregaron a la policía, al igual que el arma que recuperaron de inmediato. No así es de elogiar, es más, resulta repudiable, el accionar de los efectivos de la Policía Federal allí presentes, que descuidaron el celular secuestrado, no cumplieron los protocolos para su envoltorio y transporte, y luego terminaron reseteándolo. Las explicaciones que dieron resultan increíbles. Parece que el ministro de Seguridad no tiene control sobre sus efectivos, o por lo menos de una parte importante de ellos. Un chiquito que pertenecía a uno de los grupos involucrados en la organización del acto violento, dijo que Cristina estaba vulnerable. Algo debía saber. En el vídeo anterior mencioné un diputado cambiemita, Gerardo Milman, quien había denunciado a los tripulantes del avión venezolano, aún varados en Argentina. Este mismo sujeto pidió, un tiempo antes del suceso, que se extremara la seguridad de la vice y de los opositores, porque podría ocurrir que, un simulacro de atentado pusiera a la vice en la centralidad política generando un nuevo 17 de octubre. Este también, algo debía saber. Hasta la próxima.